Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias y te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios, a ti Padre Celestial. Te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu bendición, por tu amor y por tu bondad para con nosotros. Hoy te damos gracias, Padre, porque nos permites estar nuevamente acá reunidos a través de esta transmisión en el estudio bíblico correspondiente. Hoy a través de esta red social y plataforma digital nos reunimos para que cada día, a través del conocimiento de tu palabra, vayamos creciendo, madurando en la fe, juntamente con las armas espirituales que tú nos has dado. Hoy te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre que es sobre todo nombre, el buen pastor, el Maestro de Nazaret, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración y la magnificencia por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos, Señor Jesús, toma el control total de nuestras vidas. Toma el control total de este lugar y allí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, de este tiempo que lo consagramos al estudio de tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que abras e ilumines nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que esta palabra, Señor, sea escrita, sea grabada en nuestro corazón, mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra y que dé fruto al 100%. Espíritu Santo, que esta palabra sea revelada por ti, que no sea yo el que hable, sino que seas tú usando mis labios para que esta palabra se haga viva en nosotros. Hoy te pido, Señor, que toques el corazón de aquel y de aquella que no te conoce, que tu luz admirable, Señor Jesús, y que la salvación hoy llegue a sus vidas y por añadidura a sus familias un día también. Por aquel hermano, por aquella hermana que está pasando por prueba, por tribulación, por angustia, para que esta palabra sea de edificación, de exhortación y de consuelo a su vida. Por aquel hermano, por aquella hermana que se encuentra caído o caída de la gracia, para que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de su corazón, que sea conmovido y que regrese a tu redil. Señor amado, te pido que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, toda suciedad que el enemigo pretenda levantar, sea reprendido, atado, sujetado, echado fuera en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Porque es tu palabra, Señor, la que hoy vamos a recibir, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy, en la continuación del estudio bíblico correspondiente, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 7, de los versículos 8 al 12, para lo cual quiero que por favor me acompañes, si tienes una Biblia a la mano, o si no, que me acompañes en la lectura de los mismos con reverencia. Siempre bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba de la zona 10 del municipio de Mixco del departamento de Guatemala. Hoy, a través de esta transmisión, con todo nuestro corazón, es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, que cada día vayamos conociendo, creciendo y madurando en la fe. Quiero que me acompañes. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 8 al 12. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. A Isaac, a Jacob y Jacob
a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Amén. Hoy, en la continuación del estudio bíblico correspondiente, nos damos cuenta que la defensa de Esteban empezó haciéndole un recordatorio tanto a los que estaban reunidos ahí como a las autoridades del Sanedrín y del sumo sacerdote Caifás, los orígenes del pueblo de Israel, cómo Dios hizo un pacto con Abraham para que la nación de Israel tuviera las bendiciones que el Señor siempre ha tenido para ellos y que hoy nosotros, el Israel espiritual, tenemos. Entonces, en este versículo número 8, quiero que por favor me acompañes en la lectura de varios versículos que son muy importantes, que nos habla de la circuncisión. Ya todos seguramente los hermanos y las hermanas en Jesucristo sabemos y conocemos qué significa la circuncisión en sí y por qué fue la señal del pacto que recuerda la promesa que también Dios le dio a Abraham y que ese pacto pues fue sellado a través de la circuncisión para que estuviera siempre presente en ese momento en el pueblo de Israel. Entonces, cuando dice acá, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. En cuanto al tema de la circuncisión, yo quiero que me acompañes en esta hermosa oportunidad en la lectura de varios versículos que hablan precisamente de este tema que habla este versículo número 8. Aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 11, versículo 2, dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Acompáñame rápidamente a la epístola a los Romanos. Todos lo sabemos que está después de este libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, en los versículos 26 y 29. Epístola a los Romanos del capítulo 2. Versículo 26 dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Siempre acá mismo, en el capítulo número 3, versículo 1 de Romanos, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Luego, rápidamente, aquí mismo, en Romanos, en el capítulo número 15 y en el capítulo número 15, versículo 8, dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Amén, lo dijimos, las promesas. Entonces, en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo número 7, versículo 19, dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Rápidamente quiero que me acompañes a la epístola a los Gálatas. En el capítulo número 2, versículo 7 dice:
Antes, por el contrario, como vieron que no había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión. Aquí mismo en Gálatas capítulo número 5 versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Filipenses capítulo número 3 versículo número 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mira lo que significa ahora la circuncisión en nosotros, los hijos y las que son hijas de Dios, no a través de la ley mosaica, sino que a través de la gracia de Dios, en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en la epístola a los Colosenses, en el capítulo número 2 y en el versículo número 11 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ahí nos vamos dando cuenta poco a poco qué es lo que ahora significa la circuncisión en los creyentes y las creyentes en Cristo Jesús. Siempre acá mismo en la epístola a los Colosenses capítulo 3 versículo 11 nos dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Recordemos entonces que en lo que es el circuncidar, dice acá la palabra del Señor que Abraham circuncidó al 8º día a Isaac. Recordemos que Isaac es el hijo de la promesa de Dios a Abraham. Y por lo tanto, quiero que me acompañes al libro de Génesis, en el capítulo número 17, en el versículo número 10, que habla acerca de circuncidar. Dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Aquí mismo en Génesis, en el capítulo número 21 y en el versículo número 4 dice: y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Ahí ya estamos viendo la obediencia a este pacto que Dios había hecho con Abraham. Deuteronomio en el capítulo número 10 versículo 16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y luego vamos a el libro de Josué, en el capítulo número 5 versículo 2, el cual nos dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Nos damos cuenta acá que ya el Señor había, a través del tiempo del pacto, pues en el caso de Josué, le fue mandado por parte del Señor que tenía que circuncidar nuevamente a los israelitas, o sea, una segunda vez. Acá en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 4, versículo 4 del libro de Jeremías, dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Aquí ya está hablando espiritualmente
aparte de lo que se hacía desde el aspecto físico, lo que era el prepucio. Pero aquí ya habla que circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Ya estaba hablando desde el punto de vista espiritual acerca de la obediencia, de la fe que el pueblo de Israel le tenía que tener a Dios. Entonces, quiero que me acompañes en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 7. Dice, versículo 22 de San Juan capítulo 7. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana, cómo a través de la palabra del Señor el Señor ya nos fue dando la referencia, primeramente de lo que significa este pacto en el tiempo de Abraham y para los judíos, y lo que hoy significa la circuncisión para nosotros los creyentes, ya no desde el aspecto físico, sino que en lo espiritual, cuando Cristo ya está morando en nuestras vidas y nuestro corazón pues ya ha sido cambiado. Entonces, acá a la luz de la palabra yo te digo algo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. Recordemos que la circuncisión entonces es lo que representa la obediencia a Dios. Quiero que me acompañes rápidamente a Génesis, en el capítulo número 17, acá lo estamos buscando, en el capítulo 17, versículos 9 al 14, dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces nos damos cuenta a la luz de la palabra de Dios que la circuncisión representa la obediencia a Dios. Lo acabamos de leer a la luz de la palabra. Entonces, también la incircuncisión es rebelión e incredulidad. Quiero que me acompañes rápidamente a el libro del profeta Jeremías, específicamente en el capítulo número 6, en el versículo número 10, dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Y aquí mismo, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 9 y versículo número 25, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Miren qué tremendo. Entonces, yo quiero que pongamos atención a lo siguiente. Ya leímos estos versículos bíblicos. Ahora bien, ¿qué es la circuncisión? En primer lugar, la palabra circuncisión
Esta palabra procede del idioma latín circuncisio o onis, que es un vocablo compuesto a su vez por la palabra circum. Esto significa alrededor, y cisio, que significa cortar. La circuncisión es una operación quirúrgica que consiste en cortar una parte o en su totalidad el prepucio en el hombre. Y esto se practica muchas veces por motivos religiosos o también por causa médica. Y hay que tomar en cuenta que como procedimiento médico se denomina epostectomía. Y acá en la palabra de Dios lo acabamos de leer, que Abraham circuncidó al 8º día a su hijo Isaac, y posteriormente Isaac circuncidó a Jacob, y Jacob posteriormente lo hizo también con sus 12 hijos. Entonces, aquí viene algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. En este caso, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. ¿Qué significa la circuncisión para el pueblo de Israel? Israel era y es un pueblo santo para Dios. Al estar escrita la señal en su cuerpo físico, recordando que ellos son el pueblo de Dios, además como señal para confirmar el pacto de Dios con Abraham. Dios le indica a Abraham que todo hombre de su linaje debería de ser circuncidado al 8º día, y que también no solamente los nacidos en su casa, sino que aquellos que fueran adquiridos ya sea como siervos o como esclavos, también deberían de ser circuncidados. Y el extranjero que no cumpliera esto tenía que ser expulsado del pueblo de Israel. Y por una parte, pues desde el punto de vista de lo que era en sí la circuncisión, desde el punto de vista físico, es de imaginar el dolor intenso por una parte que Abraham y los demás tuvieron que soportar, pues, porque ya que, como todos lógicamente lo sabemos, que en ese tiempo no existían los medios, los instrumentos adecuados, ni el avance de la tecnología, y por lo tanto esto pues se hacía en una forma empírica, y se sabe que al 3er día de realizarse en el miembro del cuerpo del hombre, el 3er día era cuando venía el dolor más intenso debido a esta operación. Entonces, definitivamente nos damos cuenta que la circuncisión del corazón, leímos los versículos en donde el Señor nos confirma ahora qué es la circuncisión para nosotros los creyentes en Cristo Jesús, y también de las creyentes en Cristo Jesús. Nosotros, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista bíblico, la circuncisión del corazón es cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, restaura y transforma nuestras vidas, ya que el viejo hombre, las obras de la carne, ya no tienen cabida en nosotros, ya que tenemos, por bendición de Dios, tenemos un corazón nuevo, de carne, sensible, que está lleno del amor, del temor de Dios, del amor al prójimo, de un corazón contrito y humillado a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Él es el centro y la razón de nuestro existir. Ya Cristo mora en nosotros, somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces la circuncisión
es espiritual en nuestro corazón y por añadidura en nuestra vida. El testimonio, los frutos. Entonces, el incircunciso de corazón es cuando un creyente, y también aquí ya abarca a las creyentes, dice tener fe en Dios, pero se resiste a ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, este es un incircunciso de corazón, de oídos, de ojos, y es muy propenso a ser desobediente y rebelde. Nos habla este versículo entonces de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus de Israel y del pacto que Dios hizo con Abraham. Y yo quiero que me pongas atención a lo siguiente, ya que estamos acá leyendo la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que nos está, el Señor a través de su palabra escrita, la Biblia, que nos está enseñando. El Espíritu Santo nos ha dado la revelación de la palabra. Y entonces, de este mismo versículo 8 del capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, quiero leerte la versión de la Biblia, la palabra. En cuanto a este versículo, dice: a continuación hizo con él un pacto que fue sellado por la circuncisión. Por eso Abraham circuncidó a su hijo Isaac una semana después de nacer. Lo mismo hizo Isaac con Jacob, y con sus 12 hijos, los patriarcas. La Biblia al día hizo con Abraham el pacto que tenía por señal, la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacer, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces, ya a la luz de la palabra nos hemos dado cuenta el significado de lo que es la circuncisión. Este es un tema muy amplio, y debido al tiempo, pues lo dimos a conocer lo más explícito que el Señor nos ha dado. Entonces, en el versículo número 9 dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Después de que Jacob tuvo a sus 12 hijos, y lógicamente dentro de ellos a José, conforme el tiempo, cuando ya los hijos de Jacob fueron creciendo, a la luz de la palabra de Dios y del relato bíblico, ya lo conocemos, la historia de José y de sus hermanos. Este versículo número 9 nos habla de los patriarcas, o sea, los hermanos de José, que lamentablemente fueron malos hermanos. Los celos humanos y la envidia los carcomieron, y el mal corazón hizo que cometieran una injusticia. ¿Por qué? Porque dice que vendieron a José a unos madianitas, los cuales iban para Egipto, y al llegar a ese país, pues vendieron, se podía decir, en una subasta pública a José en Egipto, y por eso es que José llegó a la casa de Potifar. Y si nos damos cuenta, a la luz de la palabra de Dios, que parte de esto fue por la envidia, como ya lo dimos a conocer, y porque también Dios tenía un propósito, y siempre lo hemos dicho: Dios conoce nuestras debilidades y nuestras fortalezas, y sobre ellas Él va trabajando en nuestras vidas. Entonces, sin duda alguna, Él sabía que José se iba a resistir la situación que Dios iba a permitir en su vida, y por eso lo escogió a él, para que fuera de bendición no solamente para su misma familia posteriormente, sino que para el pueblo de Egipto. Entonces, recordemos que José era el hijo favorito de Jacob y de Raquel. Esto está escrito en Génesis capítulo 30, versículos 22 al 24. Y el nombre José en idioma hebreo es Yosef, que significa Dios aumentará, Dios proveerá, o Él añade. Nos damos cuenta que lo dice acá este versículo, que Dios protegió y fortaleció a José en Egipto en todo tiempo y circunstancia. Difícil, lo hemos dicho. Dios es fiel,
Y Dios permite muchas veces situaciones extremas en nuestra vida, pero es para bien. La gracia de Dios para con los suyos. Entonces, nos damos cuenta que ya acá nos habla de uno de los hijos de Jacob, como lo fue José. Versículo número 10 dice: y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Lo que había empezado para mal, cuando fue vendido como esclavo, fue para bien. Sabemos la historia a través del relato bíblico en el libro de Génesis. Entonces, dice la palabra de Dios: y le libró de todas sus tribulaciones. Nos habla de que nuestro protector divino es Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, lo que habla el Salmo 41, el Salmo 46. El Salmo 46, versículo 1. La gracia de Dios a José. La gracia de Dios a José ante el faraón y los demás. La sabiduría de lo alto dada por Dios a José delante de el faraón, rey de Egipto. Y aquí se cumple la palabra de Dios, que Dios honra a los que le honran. La liberación de José de la cárcel en Egipto. La promoción a gobernador y encargado de la casa de Faraón le fue concedida a José por gracia de Dios. La bendición de Dios a José al ser designado por el faraón para ser gobernador de Egipto. Miren qué bendición y qué privilegio. Recordemos que a José, estando ya en Egipto, le fue cambiado su nombre de José por el nombre egipcio Safnat Panea, el cual en idioma egipcio es Safenat Panea, con H al final, el cual tiene varios significados, como Dios habla, Él vive, o el que explica las cosas ocultas, el revelador de misterios, y también Salvador del mundo. Aunque por la raíz hebrea Safnat es más aplicable el significado de el que explica cosas ocultas y revelador de misterios, ya que se relaciona con el don de Dios que Él le dio a José en lo que es el interpretar sueños. Entonces, acá quiero que pongamos mucha atención a lo siguiente, a manera de referencia y de complemento de esto. ¿Quién era el faraón de Egipto en tiempos de José? Quiero que me pongas atención. Si bien es cierto, no está escrito en la Biblia, pero en la historia del pueblo de Israel y en la historia secular, ¿quién era el faraón de Egipto en tiempos de José? Quiero que me pongas atención a lo siguiente. Sesostris II se le designa como el faraón de Egipto en tiempos de José en ese país, pero no como el faraón que lo nombró como su segundo al mando y que le dio su poder, sino un posterior a él, ya que el faraón de Egipto que pudo haber nombrado a José como su segundo al mando, podría haber sido Sesostris I, ya que este fue el primero de la dinastía en
ocupar un cargo tan importante del reino de la 12ª dinastía. Esto es un dato complementario que es muy importante a tomar muy en cuenta. La Nueva Biblia al Día de este versículo número 10 nos dice: y lo libró de todas sus desgracias, le dio sabiduría para ganarse el favor de Faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. En el versículo número 11 dice: vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Acá nos habla del hambre por escasez de alimentos que hubo en Egipto y en Canaán, de la grande tribulación, de la angustia. Y dice, y nuestros padres no hallaban alimentos, o sea, hubo una escasez tremenda y que produjo lógicamente el hambre. En el versículo número 12 dice: cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana, que a pesar de todo ello, las buenas noticias del trigo en Egipto que había, lo cual está escrito en Génesis capítulo número 42 versículos 1 y 2. Jacob envía a 10 de sus hijos a Egipto a comprar alimentos, ya que no había en Canaán y en Egipto sí había trigo, lo cual está escrito en Génesis capítulo 42 versículo 3. Recordemos que Jacob en ese tiempo, pues lógicamente José ya había sido vendido como esclavo por sus hermanos, y solamente de los 12 hermanos que eran 11 estaban con Jacob en la tierra de Canaán. Lógicamente, pues Benjamín era el otro hermano que estaba junto con los 10, con su padre Jacob, y José pues ya estaba en Egipto. Entonces nos damos cuenta hoy, en esta oportunidad que hemos leído y estudiado estos versículos. Quiero decirte, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, esto nos recuerda y nos enseña. Este es un estudio bíblico y por lo tanto lo hacemos con amor, temor de Dios, amor al prójimo, humildad y siempre bajo la dirección del Espíritu Santo, porque esta es palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. Y cada día, de nuestra parte, luchamos por perseverar en la fe, de estar en comunión continua con el Señor, del agradar y obedecer al Señor, tomados de la mano del Señor Jesucristo. Hoy hemos estudiado estos versículos. Y, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy el Señor nos enseña y nos recuerda de los pactos de Dios. El pacto de Dios con Abraham a través de la circuncisión, la cual hoy en día, lo acabamos de explicar, la circuncisión es en nuestro corazón. Nos habla de la obediencia y también hemos leído de la envidia y la maldad. Mas sin embargo, Dios es nuestro protector divino. La gracia de Dios para con los suyos. Dios honra a los que le honran. José honró a Dios en muchas maneras. Y mira qué bendición, mira qué privilegio que tuvo. Lo que en un principio fue un daño, una injusticia, Dios lo convirtió posteriormente en una gran bendición, no solamente para José, para el pueblo de Egipto y para Israel. Entonces, las bendiciones de Dios. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga,
Hoy el Señor nos recuerda de algo muy importante. A través de este estudio bíblico que hoy hemos desarrollado, recordemos, como lo dijimos, que Dios nos provee tanto en lo espiritual, terrenal, físico y materialmente a nuestras vidas, porque Él es fiel, Él no nos abandona. Y si Él permite circunstancias en nuestra vida, muchas veces muy dolorosas, es siempre porque Él quiere lo mejor para nosotros y Él no nos va a mandar pruebas que no podamos soportar. Él conoce de nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Entonces, aquí nos damos cuenta que lo que había empezado, algo hermoso, el pacto de Dios, la promesa, la circuncisión, posteriormente, lamentablemente, la maldad, la envidia, el mal corazón, la injusticia que se comete en contra de José, fue para bien. Y eso en ese momento, cuando Esteban se los estaba recordando a los que estaban reunidos ahí, llámese el sumo sacerdote Caifás, los miembros del Sanedrín, les estaba hablando al corazón el Señor para que se dieran cuenta. Mas sin embargo, estos y estas que estaban, seguramente también mujeres habían ahí, estaban reunidos. No se dieron cuenta porque la ceguera, la sordera espiritual, la ignorancia, la incredulidad y la dureza de corazón estaba en ellos. Pero hoy el Señor nos ha mostrado a través de estos versículos el pacto que Dios hizo con Abraham y que Abraham obedeció, y posteriormente también la descendencia de él a través de Isaac, de Jacob, se cumplió. En el anterior capítulo que estábamos estudiando, los versículos que estudiamos, nos damos cuenta cómo Dios bendijo al pueblo de Israel cuando entran a la tierra prometida, cuando fueron sacados de la servidumbre, de la esclavitud en Egipto. Y acá este varón Esteban les recuerda a ellos el pacto que Dios había hecho con Abraham a través de la circuncisión. Y posteriormente las actitudes que tuvieron los patriarcas para con José. Pero Dios siempre tiene propósitos. Los planes de Dios son en su santa y soberana voluntad y en el tiempo de Él, no en el tiempo del hombre. Hoy en día, ese pacto ya no es el pacto de la ley mosaica. Hoy es el pacto, el nuevo pacto que Dios, a través de su Hijo unigénito, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, allí en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre, debido al pecado de la desobediencia de Adán y que se heredó a la raza humana. Debido a ello también entró la muerte física y la muerte espiritual a la humanidad, pero hay solución para ello. Hoy ya no es el pacto en la carne física, no, hoy el pacto de la gracia está vigente y es a través de la fe en Jesucristo. Cuando hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, reconociendo de corazón que Él pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre. También, cuando le hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados, de haber vivido en la oscuridad, en maldad extrema muchas veces, reconociendo que su gracia, que su amor es infinito y es tan grande, el amor que excede a todo conocimiento, que Dios tiene para cada uno de nosotros, tanto para los que hoy somos sus
hijos y las que son sus hijas, como aquel y aquella que no conoce de su gracia. Amigo y amiga, hoy es el día en que el Señor te está hablando. No es casualidad, no es buena suerte, ni mala suerte, ni coincidencia que hoy hayas escuchado este estudio bíblico, porque es un estudio bíblico, pero también te está hablando a ti, porque nos recordamos, lo mencionamos. Hoy ya no es el pacto de la circuncisión en sí, hecha en el prepucio del hombre, no, sino que es en nuestro corazón. Cuando Cristo mora en nuestro corazón y nos damos cuenta entonces que hoy el Señor nos ha hablado y por lo tanto no importa qué circunstancias estemos viviendo, pero el Señor es fiel. El Señor es fiel. En su momento protegió a José. Y mira las bendiciones. El varón Esteban, juntamente con los apóstoles y los hermanos y las hermanas de la iglesia primitiva, estaban en ese momento siendo perseguidos, hostigados. En el caso de Esteban, acusado falsamente, así como lo habían hecho con los apóstoles. Mas sin embargo, siguieron adelante. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si hoy estás pasando por una prueba muy dura, quizás al estilo de José, acuérdate. Y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a sus propósitos somos llamados. Así lo dice la palabra. Y antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores en aquel que nos amó. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado de haber compartido este tiempo, pero sobre todo tu palabra, tu gran bendición, tu gracia y misericordia, porque has hablado a nuestros corazones, a nuestras vidas, que esta palabra la pongamos por obra. Gracias, Señor, porque hoy cada día nos estás dando la oportunidad de sentirnos útiles para ti. Te pido por aquel y por aquella que no te conoce y que hoy ha escuchado este estudio bíblico, que tu luz admirable llegue hoy a sus vidas y que, como lo dice tu palabra, venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, dice tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que hoy haces en nuestras vidas. Toca corazones. Que los avivamientos espirituales hoy en día empiecen en casa. Que continúen con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con las amistades, con las familias. Hoy te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias por este privilegio, gracias por esta gran bendición. Y hoy declaramos que estamos bendecidos, prosperados y en victoria en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un verdadero privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El haber estado con ustedes. A nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, Benjamín Omar Morales, de su esposa, hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, toda la congregación en general, de
Este es su servidor, hermano en Jesucristo y amigo, Juan Carlos Hernández Jiménez. Nuestro anhelo en el amor de Jesucristo que nuevamente en la continuación de el estudio bíblico correspondiente nos acompañes y que esta palabra, lo declaramos en el nombre de Jesús, ha quedado escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser para ponerla por obra y dar fruto al 100%. Amigo y amiga, si hoy has hecho tu decisión de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, has hecho la mejor decisión de tu existencia. Ya eres hecho hijo o eres hecha hija de Dios, nacido o nacida de nuevo. Tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y recuerda, la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque hoy la salvación ha llegado a tu vida y por añadidura también llegará a los tuyos con el testimonio que tú des y tu vida entregada a partir de este momento en Cristo Jesús. Hermano y hermana en Jesucristo, sigamos adelante, no importa los obstáculos. Demos siempre la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, exaltación a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el gran yo soy, el Verbo de Dios, el Maestro de Maestros, el Ingeniero de Ingenieros, nuestro Comandante General, Jesucristo, y al Espíritu Santo de Dios, el Consolador. Amén, amén y amén. Y recuerda, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.